A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Las alabanzas sean para Allah, Señor de los universos, y sus bendiciones sean sobre el mensajero Muhammad, su familia purificada, inmaculada, y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el camino recto. Que la maldición caiga sobre quienes los oprimen, pues son la raíz del árbol de la perversidad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una vez que en la charla anterior hemos hablado de la cuestión del alma, ahora inshallah vamos a hacerlo acerca del corazón. Generalmente cuando utilizamos el término corazón, más allá que para designar al órgano anatómico que bombea la sangre por nuestro aparato circulatorio, nos referimos a ese centro emocional del interior del ser humano que está en constante cambio y transformación a medida que recibe nuevas emociones, nuevas sensaciones, nuevos sentimientos. Es, digamos, un entendimiento del término corazón meramente emocional. Sin embargo, cuando hablamos del corazón, qalb en árabe, dentro del ámbito de la ética islámica, no nos referimos a esa significación emocional o sentimental del término. Cuando en la ética islámica se habla de qalb, se refiere a la realidad del ser humano. Es decir, cuando se dice que el ser humano tiene una apariencia, una esencia, una sustancia, una realidad, que es la que conforma el ser en sí, a ese ser es a lo que en la ética islámica se denomina qalb, porque el corazón en la ética islámica abarca al ser humano en sí, comprendiendo el alma, el intelecto y la capacidad emocional de la persona, todo en conjunto. Por tanto, la propia alma o el espíritu serían una parte del corazón según este entendimiento del término. De todos modos, también hay que tener en cuenta que es muy difícil establecer compartimentos estancos en cuanto a las definiciones en estos temas, y estas se utilizan más como una herramienta discursiva que, por supuesto, como ningún tipo de dogma. Máxime cuando, en este caso, con el término corazón, por ejemplo, pues tiene distintos significados también en la terminología de la Sharia, de la filosofía o del propio Irfán. Lo importante que debemos comprender es que el esfuerzo por transformar el corazón, de cuya integridad o corrupción dependen la felicidad y la desdicha del ser humano, es lo esencial y no la terminología. No sea que por prestar demasiada atención a los términos y a que abarca o no abarca estas palabras, pues esto nos haga olvidar el objetivo último, que no es otro que la salud de nuestro corazón. Podemos leer en el Corán respecto al corazón en la ley 283 de la Surat al-Baqarah: y no ocultéis vuestro testimonio, quien lo oculte tiene verdaderamente un corazón pecador, y Dios sabe lo que hacéis. Muchos de los errores que comete el hombre son adjudicados al corazón, ya que el corazón es el centro y la fuente de toda acción. Y la acción no es más que la manifestación interna de lo que hay en nuestro interior, sea esto positivo o negativo. Es decir, si nosotros tenemos un interior generoso, somos personas generosas en nuestro interior, en nuestro ser, pues obviamente de nosotros se desprenderán acciones generosas. Igualmente, si la maldad de lo que hay dentro de nosotros, en nuestro interior, pues será acciones malignas lo que salga, ¿no? Lo que emanemos. Por tanto, adjudicar el pecado al corazón, como hemos visto en la ley, tiene sentido en cuanto a que el pecado, como toda otra acción, nace de nuestro interior, de nuestro corazón, fuente de toda acción. También nos dice el Corán en la ley 33 de la Sura 50, la Sura Qaf: para quien temiese al Clementísimo en secreto y viniese con un corazón arrepentido. En este caso vemos que se manifiesta la acción de dirigirse hacia Allah, de dirigirse al origen de toda bondad, protagonizada igualmente por el corazón. Por tanto, en adelante, cuando nos refiramos al corazón, tenemos que tener en cuenta que nos referimos siempre al propio ser humano, en tanto que, como dijimos antes, el ser en sí es su interior y su esencia. Nosotros no somos el cuerpo que nos envuelve. Esto además es mera apariencia que va caducando con los años. Nosotros lo que somos realmente es nuestro interior, nuestro ser, el que piensa, el que actúa, el que siente. Con respecto al qalb, puede ser un corazón sano si sigue los mandatos de su naturaleza primigenia, de su fitra, o un corazón enfermo cuando se desvía de este mandato.
A este corazón sano debemos proporcionarle todo lo necesario para que mantenga su salud y se desarrolle convenientemente. El corazón enfermo, por el contrario, solo puede aumentar su corrupción y decadencia hasta terminar totalmente muerto. La fe es alimento y salud del corazón, la incredulidad, la hipocresía, enfermedades. La buena acción crea salud en el corazón, la mala acción crea enfermedad. Y así, con cada uno de los defectos y virtudes de la vida del hombre, ya sea a nivel de pensamiento, a nivel de sentimiento o a nivel de acción o comportamiento. Por ejemplo, dice Allah subhanahu wa ta'ala en la ley 10 de la sura 2 de Surat al-Baqarah: en sus corazones hay una enfermedad y Dios agravará su enfermedad. Y también en la ley 125 de la sura 9, Surat Tauba: y a quienes tienen sus corazones enfermos les añaden mal a su mal y mueren sin tener fe. Es decir, que el corazón enfermo de aquel que no hace nada por corregirlo, Allah subhanahu wa ta'ala le acrecienta la impureza hasta destruirlo por completo. Igualmente, sobre el corazón sano, dice Allah subhanahu wa ta'ala, refiriéndose al día del levantamiento. Esto es en las aleyas 88 y 89 de la sura 26, sura Ashura. El día en que nada beneficien bienes ni hijos, sino llegar a Dios con un corazón sano. También Allah nos habla en el Corán acerca de la enfermedad del corazón de manera metafórica, asemejándolo repetidas veces a la ceguera. Por ejemplo, en la ley 72 de la sura 17, sura Al-Isra. Y quien estuvo ciego en esta vida, estará ciego en la otra y aún más alejado del camino. La diferencia entre la enfermedad del corazón y la enfermedad del cuerpo material está en que mientras esta última se limita únicamente a nuestra vida terrenal, la enfermedad del corazón nos acompañará igualmente en la eternidad, por lo que es mucho más grave que la propia enfermedad material y debiéramos prestar especial atención a ella. Podemos leer en el libro Usul al-Kafi un hadiz de Imam al-Baqir en el que nos hace una división y nos enumera los distintos tipos de corazones que existen, describiéndonos sus características. Dijo el Imam al-Baqir alayhi salam: en verdad, los corazones son de 4 tipos. El corazón que tiene a la vez fe e hipocresía, el corazón que está invertido y al revés, el corazón que ha sido sellado y oscurecido, y el corazón que es claro y luminoso como una lámpara. En cuanto al corazón que ha sido sellado, es el corazón de un hipócrita. El corazón que es luminoso es el del creyente que está agradecido a Dios y es paciente cuando está sujeto a la tribulación. En cuanto al corazón que está invertido, es el corazón de un incrédulo. Luego el imán alayhi salam recitó la siguiente aleya: ¿está mejor guiado quien camina cabizbajo o quien camina erguido sobre un camino recto? Y concluyó: en cuanto al corazón en el que se encuentra la fe y la hipocresía, eran personas que vivían en Taif. Así que si uno de ellos muriera en el estado de hipocresía, perecería, y si muriera en el estado de fe, obtendría la salvación. A la vista de este hadiz podemos deducir entonces que hay 3 tipos básicos de corazón. El primer tipo de corazón es el corazón que es abierto y tiene una luz que ilumina y no se apaga, inshallah, hasta el día del juicio. Este es el corazón del creyente. Es un corazón que, gracias a responder decididamente a ese llamado de la fitra, ha sido iluminado por Allah subhanahu wa ta'ala, y gracias a esa luz el creyente puede ver y avanzar en el camino de la perfección, a diferencia de aquel que permanece perdido y ciego en la oscuridad del dunya. El corazón del creyente constantemente desea hacer el bien y tener un buen carácter, pues comprende que eso es lo que le acerca a Allah subhanahu wa ta'ala. La luminosidad del corazón del creyente también la mencionó el imán as-Sadiq alayhi salam en el siguiente hadiz: ves a algunas personas que son tan perfectas en elocuencia que no se equivocan en el uso ni de una sola letra, mientras que sus corazones son más oscuros que una noche sombría. Y hay algunas personas que no pueden expresar lo que hay en sus corazones y sin embargo sus corazones son radiantes como una lámpara. El segundo tipo de corazón es el corazón que está invertido. Es el del incrédulo,
aquel corazón que, aunque pudiera hacer algo de bien, no tiene ningún tipo de conciencia sobre ese mismo bien, puesto que no reconoce ningún tipo de trascendencia. La fe es el resultado natural del llamado de la fitra, de la naturaleza humana. Por naturaleza el ser humano busca la perfección, busca a Dios, y cuando la persona en su libertad responde a ese llamado, eso se transforma en fe. En cambio, aquel humano que no responde a esa llamada hacia la fe va alejándose del camino de la perfección y termina perdiéndose en la búsqueda de los objetivos de la vida terrenal, del dunya. La fitra invita al ser humano hacia Dios, mientras que el ego lo llama hacia el dunya. En este sentido, cuando las almas optan por la llamada del dunya, se invierten sobre su naturaleza primigenia y caen totalmente absorbidas por lo mundanal, olvidando a Dios. El tercer tipo de corazón es el de quien tiene a la vez fe e hipocresía. El de un creyente débil con problemas de conducta, de desobediencia, con problemas de pecado, es el de que el bien y el mal están en una constante discordia, de manera que la dimensión que en cada momento prevalece en él es la que marca su corazón. Es el corazón de aquella persona que, si bien la luz penetró en él, al mismo tiempo también tiene parte de oscuridad del camino del dunya. Es el corazón de aquel que va y viene entre el camino recto y el camino de la perdición. El corazón de quien no es capaz de centrarse sinceramente en el camino de la luz, porque la tentación de lo mundano es más poderosa que su propia voluntad. La lucha en su interior es constante. A veces triunfa su voluntad de seguir el camino de la luz, pero a veces no puede evitar mancharse por el de la oscuridad. Es el corazón que originalmente estaba con Dios iluminado, con fe y con visión, pero que tiene debilidades que a veces le hacen perder el rumbo. Vimos en el hadith de Imam al-Baqir alayhi salam que también nombraba un cuarto tipo de corazón, refiriéndose a la gente de Taif. En realidad, ese tipo de corazón podríamos considerarlo como un tipo máximo de este corazón pecador que puede llegar incluso a la hipocresía, en el que la luz está casi totalmente desvanecida. Es el de alguien que solo considera la creencia en apariencia, pero no siente temor ni respeto alguno por ella, ni ésta lo lleva a buscar el camino de la luz. Es el corazón en cuya lucha ha vencido la oscuridad del dunya, pero que públicamente siente reparo en mostrarse como un incrédulo, a pesar de estar más cerca de este posiblemente que de un creyente. Dice Allah subhanahu wa ta'ala entre las aleyas 8 y 10 de la sura 2 de la Surat al-Baqarah: y entre la gente hay algunos que dicen creemos en Dios y en el último día, pero no son creyentes. Pretenden engañar a Dios y a aquellos que creen, pero solo se engañan a sí mismos, aunque no se den cuenta. En sus corazones hay una enfermedad y Dios agravará su enfermedad. Les aguarda un castigo doloroso por haber sido mentirosos. El corazón nace con la posibilidad de mantenerse iluminado y discurrir por el camino de la fe. Sin embargo, cuando se desvía de este camino innato de la fe, por el motivo que sea, ya sea por mala educación, porque no ha recibido la educación necesaria, por desconocimiento, por intereses, por lo que sea, ¿no?, comienza a distanciarse entonces del camino de la perfección y empieza a marchitarse, a endurecerse. Igual que una planta necesita de un ambiente adecuado de iluminación, de humedad, etc., para mantenerse viva, robusta, esplendorosa, con un crecimiento y un desarrollo adecuado, igualmente el corazón necesita de un ambiente adecuado para su progreso. El camino de la verdad, de la fe, de la perfección, de la religiosidad, de la espiritualidad, de la moral, de los principios, lleva a ese corazón a un crecimiento saludable. Pero cuando se aleja de ese camino es como quitarle el sol y el agua a la planta. Y al igual que en el caso de la planta de esa manera la llevaríamos a su marchite,
El corazón que se aleja de este camino igualmente termina muriendo. A la muerte del corazón, en la terminología de la ética islámica, se la denomina endurecimiento del corazón. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en las aleyas 42 y 43 de la sura 6, sura Al-Na'am: ciertamente hemos enviado profetas a otras comunidades antes de ti, e hicimos que éstas soportasen dificultades y preocupaciones para que suplicasen con humildad. Si hubiesen suplicado humildemente cuando les alcanzó nuestro rigor, pero se endurecieron sus corazones y Satanás les embelleció su comportamiento. Es decir, cuando nos desviamos del camino de la luz y nos adentramos en el camino de la oscuridad, olvidamos cualquier pudor ante el pecado o las malas acciones. Incluso Shaitán nos da justificaciones para que nos sintamos cómodos con esa desviación. O sea, por ejemplo, si robo, bueno, pues no es tan grave. O sea, otros también roban y roban muchísimo más que yo. O mira, robo porque es que lo necesito, porque en mi casa, en fin. O mira, si soy adúltero es que mira, mi mujer me tiene hasta las narices y en fin, yo me merezco tiempo de relax en brazos de una mujer que me comprenda. Bueno, lo que sea. Shaitán siempre nos dará la excusa apropiada para que justifiquemos nuestros errores y nuestros pecados. Por eso es conveniente en este punto recordar el dicho de Imam Ali alayhi salam: precaveos de un enemigo que se infiltra en los corazones ocultamente y murmura en los oídos subrepticiamente. Hay otra narración en la que Imam Ali alayhi salam nos proporciona un ejemplo gráfico sobre la relación intrínseca que existe entre la comisión de pecado y el endurecimiento de la personalidad del ser humano. No deja caer una lágrima el ojo cuando el corazón se ha endurecido, y el corazón se endurece cuando comete muchos pecados. También dijo Emir al-Mu'minin alayhi salam: todo aquel que carezca de dominio sobre sí mismo y piedad tendrá un corazón muerto. Quien quiera que tenga un corazón muerto entrará en el infierno. Todos los seres vivos de la creación, todas las plantas, todos los animales, incluidos los humanos, compartimos un mismo ciclo de vida y de muerte. Vida y muerte biológica igual para todos. O sea, nacemos, nos alimentamos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Cada uno con sus peculiaridades, pero todos reproducimos ese mismo ciclo. Sin embargo, existe otra forma de vida y de muerte que se limita exclusivamente al ser humano, a la humanidad. Una forma de vida y muerte relacionada con aquello de lo que hablábamos en la charla anterior, que nos diferencia del resto de animales de la creación y del resto de los seres vivos, y eso es la vida y muerte espiritual. El corazón vivo es un corazón espiritualmente vivo, entendiendo el término corazón con el significado que apuntábamos al inicio de esta charla, el cual integra, como dijimos, al intelecto, al alma y a la capacidad emocional de la persona. Imam Ali alayhi salam nos habla en múltiples ocasiones de los alimentos que mantienen vivo el corazón. Por ejemplo, refiriéndose al Corán, nos dice: reflexionen sobre el Corán, ya que este es la primavera de los corazones. Es decir, igual que la primavera da vida a las plantas, el Corán da vida a nuestros corazones. También nos dice Amir al-Mu'minin alayhi salam: la sabiduría y el conocimiento son vidas para el corazón muerto. En otras ocasiones el imán se refiere a las causas que provocan la decrepitud y muerte del corazón, señalando, por ejemplo: incluso peor que la enfermedad del cuerpo es la enfermedad del corazón, la enfermedad espiritual. Y también: aquel cuyo nivel de preocupación es bajo, su corazón está muerto. Bueno, aquí quiero aclarar una cosa. Lo que se ha traducido como precaución, en su texto original en árabe, el Imam Ali alayhi salam utiliza la expresión wará, que es un nivel más alto que el de taqwa. Wará también podría traducirse como abstinencia y significa mantenerse alejado de las cosas, no solo digamos de las cosas que están prohibidas, sino también de cualquier cosa indecorosa o cualquier cosa inútil. Evitar cualquier cosa que sea ilegal, como hemos dicho, pero hace el hincapié de abstenerse incluso de cualquier cosa dudosa, siempre por temor a cometer un acto inmoral.
Taqwa es un nivel inferior al de Wara porque, como hemos dicho, Taqwa implica únicamente, digamos, mantenerse alejado de los pecados, mientras que Wara, al ampliar eso a cualquier aspecto que pudiera ser, digamos, dudoso, abarca mucho más. Es una barrera superior de protección para quienes temen el castigo de Allah y tienen esperanza en la recompensa divina. Bueno, espero que explicando esto se entienda un poco mejor el hadith, el significado del hadith del imán. Igualmente, Allah subhanahu wa ta'ala se refiere en muchas ocasiones en el Corán a las enfermedades del corazón. Además de lo ya citado anteriormente de la Surat al-Baqara y de la Surat al-Tawbah, podemos leer también algunos otros ejemplos. Dios todo lo conoce, es sabio, haciendo de los obstáculos de Satanás una prueba para quienes tienen una enfermedad en sus corazones. En otra ley leemos: tras ello vuestros corazones se endurecieron como piedras o aún más. ¿Ves a quienes tienen una enfermedad en su corazón que te miran con la mirada de quien está cerca de la muerte? O en otra ley: ¿o creían quienes tienen una enfermedad en sus corazones que Dios no iba a sacar a la luz el profundo odio que ellos tienen? Por otra parte, Allah subhanahu wa ta'ala también se refiere al Corán, en el Corán, a los corazones que están espiritualmente vivos. Por ejemplo, en la ley 36 de la Sura 6, Sura Al-An'am: solamente aquellos que escuchan responderán a tu llamada, oh mensajero. En cuanto a los muertos de corazón, Dios les resucitará y entonces les hará regresar a Él. Los factores que determinan la muerte y vida espirituales son muchos, pero sin embargo, y sin duda, cosas como la hipocresía, el orgullo, el prejuicio, el fanatismo, la ignorancia, la realización de los principales pecados son cosas que matan el corazón. Igualmente, el trato abundante o la intimidad con personas que están contaminadas de pecado hará descender nuestro nivel espiritual y nos hará contaminarnos y degradarnos a nosotros mismos a un nivel tal que incluso podremos provocar la muerte de nuestros propios corazones. Al respecto, Imán Ali alayhi salam dijo también: si tienes dudas sobre una persona y no conoces su fe, mira a sus amigos. Si son personas de la fe en Dios, entonces él también estará en la fe en Dios. Y si están en otra parte que no sea la fe en Dios, entonces él tampoco estará en la fe en Dios. Hablamos la semana pasada comparando las enfermedades físicas con las enfermedades del alma y los doctores del cuerpo con los doctores del alma. Con el corazón ocurre lo mismo. Ya dijimos al principio que al fin y al cabo el alma no es más que una parte del corazón. Entonces, cuando tenemos un corazón enfermo, pero que aún no se ha perdido del todo, no se ha perdido por completo y tiene la posibilidad de volver al camino de la luz, y sobre todo, si deseamos curarlo, hemos de recurrir a los mismos doctores a los que nos referíamos el otro día, es decir, a los profetas y a los imames alayhis salam. Imán Ali, hablando en este sentido del profeta, dijo: es un médico ambulante viajando con su medicina. Así, prepara correctamente su remedio, entibia el ungüento y lo aplica cuando es preciso, curando a los corazones ciegos, a los oídos sordos y a las lenguas mudas con su medicina de la negligencia y la perplejidad. Va entre aquellos que no han recibido la luz de sabiduría ni han sacado algo de las ciencias penetrantes. Ellos son como el ganado y las piedras duras. Es decir, al igual que el médico físico tiene un remedio para cada enfermedad del cuerpo, el verdadero médico del alma, del corazón, el profeta sallallahu alaihi wa sallam en este caso, tiene y sabe aplicar un remedio concreto para cada enfermedad de cada alma o de cada corazón. El Corán y su tradición son la farmacia del profeta, y de esta aplica a cada cual la parte de ella que mejor remedie su enfermedad. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la ley 43 de la Sura 16, Sura An-Nahl: preguntad a la gente del recuerdo si no sabéis. Acerca de esta ley le preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y dijo:
El recuerdo soy yo, y los imames son la gente del recuerdo. También dice Allah subhanahu wa ta'ala en la ley 44 de la sura 43, sura Az-Zurruf: y en verdad ello es un recuerdo para ti y para tu pueblo, y pronto seréis preguntados. Imam al-Baqir alayhi salam explicó: nosotros somos su pueblo y somos quienes serán interrogados. En definitiva, como ya decíamos el pasado viernes, solo el profeta y los imames alayhim salam, bueno, los profetas en general y los imames alayhim salam, pueden ofrecernos una cura verdadera para nuestras enfermedades espirituales. Y durante la ocultación del imam Mahdi alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala apresure su manifestación, en la que no tenemos acceso a ninguno de estos médicos naturales, a ellos solo podemos llegar a través de los verdaderos hombres de fe y conocimiento que con su trabajo, con su esfuerzo y con el ejemplo de su vida han alcanzado el grado de poder ser los administradores de esa medicina profética que cure nuestros defectos y nuestras enfermedades. Y con esto pues concluimos el día de hoy. Inshallah, la semana que viene seguimos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.